Hoy voy a hablar de dos cosas, las dos muy importantes. La composición y los bodegones, el still life. Hablar de bodegón muchas veces, no sé por qué, se asocia a algo antiguo. No sé, supongo que tenemos en mente los bodegones de Zurbarán, pero que no es así. Pero sobre todo lo que más me gusta del bodegón son dos cosas. Una, la inmediatez, es decir, lo tenemos muy cerca para poder pintar algo. Eso de decir, ¿y hoy qué pinto? Pues mira, pinta eso que tienes al lado, colócate una botella con dos manzanas y tendrás un cuadro perfecto. Y la otra es la mejor escuela para entrenar tu capacidad de composición. Y ya sabéis, la composición es fundamental. Cuando tú ya sabes pintar un árbol, la diferencia que hay entre hacer una vulgaridad o hacer algo que tenga un contenido artístico es dónde colocas ese árbol. Imaginaros que estoy frente a esta composición de 3 tarros con una manzana. Yo esta composición la puedo plantear de muchas maneras. Entonces, el primer consejo que os doy es que cuando estéis frente a una composición, no la toméis siempre como lo convencional del 3/4. Yo tengo aquí este primer bote, que tiene un segundo bote por aquí, y que tiene por aquí un tercer bote. Bien, pues esta composición más o menos convencional es la que yo digo que está bien, que nada que objetar, pero que no es la única que podemos hacer. ¿Dónde está aquí la manzana? La tenemos aquí. Esta manzana sí tiene unas sombras más potentes, pero veis, yo en vez de hacer un degradado difuminado, lo estoy partiendo en planos para que sean estas líneas las que me están definiendo los volúmenes. Con estas líneas yo ya defino volúmenes. Bueno, podéis pensar, pero esto no era un curso de acuarela o va a ser un curso de dibujo. Bueno, pues van tan unidas las dos cosas que es muy difícil en composición hablar de acuarela sin hablar de dibujo previo, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a pensar que la luz es muy cenital, entonces aquí me va a dar una sombra. ¿Veis? Esta sería la composición convencional. Marcamos. Pero yo esta composición, yo ahora, con estas escuadras, me puedo ayudar. Yo la puedo componer así, por ejemplo. Tendría una composición. O la puedo componer así. Y tendría otra. O bien la puedo hacer un planteamiento casi vertical. Y tendría esto, donde me invento unas luces laterales y estoy definiendo la misma composición, pero con una visión lateral, o puedo montarme una cosa así. Es decir, que la primera composición que yo me puedo hacer puede ser perfectamente dependiendo de mi punto de vista, de dónde yo coloque el punto de vista. Si yo coloco el punto de vista en un tercio como este, tengo una visión del bodegón. Si hago un picado, tengo otra visión del bodegón. Si hago una toma o una interpretación desde el punto de vista mismo horizontal, como si estuviera a la altura de los ojos, tengo 3 interpretaciones diferentes. O sea, a la hora de plantearme un still life, una naturaleza de objetos cotidianos que yo voy a plantearme, lo primero que tendríamos que plantearnos es desde qué punto yo lo estoy mirando. ¿Bien? Vamos a hacer ahora un segundo ejercicio de dibujo
donde partamos de este bodegón que os he compartido como ejemplo. Este bodegón rojo, según lo que venimos hablando, de aquí dentro hay muchos bodegones. Fijaros. Este es un cuadro. A mí este cuadro me parece interesante. A mí este cuadro me parece interesante. Pero también, bien, a mí este cuadro también me gusta. Vamos a ver ahora este otro, a ver cómo lo montamos. Este podría funcionar también. ¿Veis cómo en este bodegón había, en este cuadro, o en este bodegón, había muchos bodegones? A mí me ha gustado esta parte de aquí. Podría pintar aquí un vaso. Está interrumpido por una manzana. Esta segunda manzana. Entonces yo aquí tengo unas manzanas, pero a mí esta de aquí me parece que no la voy a necesitar. Me parece que está mejor compuesto esto. Si yo uso esta manzana, aquí uso otra manzana. Y aquí ya me meto con las flores de estas de eucalipto. Que no voy a esbozar simplemente. Bien, ya tenemos todo esto encuadrado. Esta línea de horizonte. Esta línea de horizonte. Voy a poner aquí. Y esto lo encuentro un poquito descompensado. Aquí sí voy a ponerme una manzana más aquí, pero ¿veis lo que hago con esta manzana? Pues lo que hago con esta manzana es que la voy a dejar incompleta ahí al lado. Y voy a tirar la primera por aquí, esta por aquí. Bueno, pues este sería el primero de los ejercicios que vamos a hacer, y es aprovechar de un bodegón complejo una de las partes y sin ser tampoco como muy exigente en los planteamientos, ¿no? Ahora el procedimiento sería, pues, un procedimiento de análisis de planos. Voy a pensar que la luz la tengo vertical y un poco más forzada aquí. Aquí estas manzanas, o estas granadas, este vaso tiene aquí una segunda y aquí una, no tiene agua dentro, parece esto que no, aquí esto no me interesa, aquí tiene un par de, y aquí le voy a colocar que la pinza estas, venga por aquí. Voy a marcar los planos de luces, con lo cual aquí tengo un pequeño plano de luz, de brillo, aquí tengo unos brillos, aquí tengo unos brillos. Bien, hay muchas técnicas de pintar esto en seco o en húmedo, o como vamos a ir simplemente, como decía al principio, vamos a no tener, o yo voy a, por lo menos, a no tener demasiado en cuenta la realidad, y voy a hacer una versión de esto más o menos a mi estilo, donde voy a ir ya reservando. Primera cosa a observar. No estoy perfilando con un pincel pequeño los bordes de las hojas verdes. Sí estoy reservándolas, porque si yo quiero mezclar, si yo doy un fondo rojo y coloco el verde encima, caramba, esa mezcla es prácticamente un anatema, ¿no? Los verdes con los rojos mezclados me van a dar un gris muy feo, además, y muy poco interesante. De momento estoy pintando en seco, luego ya veré si me interesa de alguna manera ir. Estoy pintando con rojo cadmio directamente la base
del fondo. Con un pincel jaque, que en su imperfección es donde está su gracia. Y una vez que tengo ya la base de rojo cadmio, voy a darle algo de naranja en las zonas más luminosas para que el rojo sea un poco más brillante y menos rosa. Aquí voy a ir pintando por negativo las hojas de... Vale, esta zona ya ahora interesa darle un poco más de agua. Voy a humedecer un poco para traerme esto aquí. Reservo un poco el vaso, pero ahora con menos intensidad, cuando el pincel ya lo tenga un poco más, ahora sí termino de pintar en negativo estas formas. Y ahora con menos intensidad voy a pintar el vaso de manera que me quede esto dibujado, pero este color sea simplemente la base de lo que quiero pintar después. He establecido como dos niveles, el nivel más denso arriba y este nivel un poco más difuso abajo, más húmedo, donde ya me va a admitir que haya una mezcla de tonos. Voy a utilizar un pincel. Este es un perla donde me definiría demasiado a mi gusto. Voy a usar un petit gris pequeño si lo encuentro. Estamos en disposición de que esto seque para colocar los verdes una vez que esto seque. Mientras en húmedo sí puedo seguir ahora pintando estas granadas. Intentaré aquí ir a quitar color aquí para que marcar un poco los planos que hablábamos antes. Bien, bien. Con este pequeño chino ahora. De naranja. Cuando esto acabe de secar, me admitirá seguramente que le vaya dando más tonos. Bien. Jugando con la humedad, tengo que ver ahora cómo hago que las formas empiecen a definir lo que yo quiero, ¿no? Que es una forma sobre un fondo, ¿no? Ahora, como está todo muy húmedo, por mucho que yo intente perfilar, esto se me va a ir. Sin embargo, fijaros que aquí, que esto está seco, en esta parte de este lado del papel, la definición es muchísimo más evidente, ¿no? Y está más nítido el borde. Bueno, ahora aquí lo que sí me viene muy bien a mí ahora es tirar una serie de líneas que me vayan dando el volumen de los brillos sobre el vaso. Está húmedo todavía, con lo cual toda esta disposición, todo este dibujo que le estoy dando estará difuminándose porque estoy trabajando en húmedo. Puedo subir un poco aquí, puedo subir un poco aquí. ¿Veis? Aquí esto se ha difundido, no me importa nada. Esto lo voy a unir con estas líneas de definición. Ya voy subiendo un poco aquí. Pero siempre en húmedo, de manera que lo que estoy buscando aquí es una indefinición.
Bien, voy a ponerme ahora. Si tengo todo, aquí voy a tener toda la masa de rojos, aquí voy a sugerir unos verdes en el eucalipto, estas ramas de eucalipto. El fondo que hemos visto en el modelo que nos ha servido de origen, el fondo es blanco totalmente. Ahora el planteamiento que nos tendríamos que hacer desde el punto de vista de cromatismo es ¿cómo voy a pintar la sombra? Si la quiero pintar en unos tonos complementarios, aquí voy a tener un verde y voy a tener un rojo. Luego, la complementariedad de la gama cromática ya va a estar establecida. Aquí va a haber rojos y aquí va a haber verde, con lo cual brillará esto. Tanto tonal como cromáticamente brillará. Yo voy a optar por colocar en estas sombras, voy a optar por colocar un azul, un violeta azulado o un azul violáceo. No quiero. Y luego la definición. Voy a pintarlo sobre seco. Voy a preparar una mezcla de Prusia con violeta y voy a hacer una prueba aquí. Demasiado azul a mi gusto. Ahí. Más violeta, un poco más de agua. Por ahí estamos bien. Fijaros, aquí tengo mucha agua. Si yo doy ahora se me va a mezclar. Es una decisión que hay que tomar ahora. Quiero que se me fundan, quiero que se me mezclen o lo dejo secar un poco más y ya no se me mezclarán. La verdad es que en esta toma de decisiones está mucha parte de lo que el pintor tiene que hacer cada día, ¿no? Y es, ¿qué hago ahora? En cualquier caso, si se mezclaran, mirad, aquí se empieza a mezclar. Acercaros más la cámara para que lo veáis. Aquí se empieza a mezclar. Pero entonces, si se empieza a mezclar, yo lo que debo hacer es colaborar a la mezcla dando algunos tonos de violeta por aquí para que esto se justifique. Y entonces ver cómo estos tonos me van a obligar a hacer esto. Aquí, sin embargo, la aguada a mí me parece que está suficientemente bien descrita. Al ir secando se ha descrito bien y esto sí me gustaría que dejarlo secar antes de trabajar. Entonces voy a ponerme ahora con la parte de verde, dando tiempo a que esto se me seque, y si no, sacaré secador. Para los verdes voy a usar un pincel plano. ¿Por qué voy a usar un pincel plano? Porque me arrastra menos agua. Y al arrastrarme menos agua, muy probablemente podré dominarlo mejor. Voy a hacer un verde bastante quebrado. Yo los verdes siempre los hago partiendo de verde Hooker, que es el verde que yo uso de base. Lo voy a mezclar para que la sombra esta esté entonada y además pues tenga, ¿veis? Ese color apagado que tiene las ramas de eucalipto y que no es un verde de hoja o un verde pradera. Con el pincel plano, al salirme de la reserva hecha, lo que estoy haciendo es que espontáneamente estoy pintando ya la sombra de estas hojas sobre la pared del fondo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto ahora podríamos tener aquí unas líneas. Esto podría ser. Con este mismo color podemos marcar un poco una sugerencia de sombras. Y a expensas de colocar estas sombras, voy a quitarles un poco de intensidad a estas sombras. Secando el pincel, voy a arrastrar un poco de pintura para que no sean tan densas estas sombras y tener un poco más de... Voy a quitar ya la cinta de protección. Tengo aquí tal cantidad de agua que voy a quitarle un poco porque puede tardar 1 hora en secar esto. Las sombras las sombras estas
y estas sombras, exacto. Bueno, me voy a perfilar un poquito con azul. Estoy perfilando con azules las sombras de este lado. De tal manera que el verde ahora me resulte un poco más luminoso. Pero también le voy a dar algún valor a este verde, que no sea todo monocromático. Entonces ya aquí sí, estas rayas las puedo insinuar. Más. Bueno, pues si me dejáis recapitular un poco, hemos empezado un bodegón muy grande para poderlo descomponer en diferentes composiciones dentro de ese bodegón y hemos sacado esta, que es la que, esta composición donde ya hemos tratado de ser muy sintéticos, muy poco definitorios, con una luz que va bajándonos en el fondo, unas sombras violáceas que me dan frialdad y alguna definición de planos, pero todo en húmedo, de tal manera que no queden muy marcados, ¿no? Bueno, espero que te haya sido útil este vídeo. Seguirán algunos más sobre bodegones y composición, por eso que os decía, yo creo mucho como herramienta didáctica en los bodegones. Si te ha gustado, dale un clic.